Hola a todos, soy Estefa de Tancur y vamos a continuar con la solución de los puntos que salieron en el examen de admisión del martes 7 de noviembre en la mañana. Tenemos dos puntos que vienen en combo y que tratan sobre una cosa que profundizamos mucho en el curso de razonamiento lógico conmigo y es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular la ha venido preguntando la universidad repetitivamente en sus exámenes y básicamente es entender que para que un triángulo se pueda cerrar, sus lados tienen que cumplir con cierta relación. Entonces, cuando me dicen dibujar un triángulo cuyo perímetro sea 8 centímetros y sea mi responsabilidad la construcción del triángulo, pareciera que simplemente tres valores que se suman y den 8, ¿cierto? Tres valores cualquiera o cualesquiera que sumados den 8 debería dar un triángulo, ¿cierto? Pero no todos los valores forman un triángulo porque pueden haber digamos, un lado muy largo con dos lados muy corticos que por nada del mundo estos dos lados se van a poder cerrar. Entonces, claro, estas varillitas se caerían y no podríamos formar un triángulo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta eso, debemos tener en cuenta que no sirven simplemente tres valores que sumen 8 y ya, pero los vamos a considerar y luego vamos a evaluar si cumplen con la desigualdad triangular, que ya a continuación les cuento cómo funciona. Dice que se van a contar como todos los triángulos diferentes. Los triángulos son diferentes si difieren en al menos uno de sus lados. Entonces, la cantidad máxima de triángulos diferentes que los alumnos pueden obtener al realizar su tarea. O sea, nos van a pedir contar. Y para contar podemos pensar en cuáles son esos lados. Lado, lado, lado. ¿Cuáles son esos lados? Podrían ser, por ejemplo, 1 y 6 porque la suma de 1 más 1 más 6 da 8, pero resulta que para que la desigualdad triangular se cumpla, para que el triángulo se pueda cerrar, la suma de dos lados tiene que ser mayor siempre que el tercero. La suma de dos lados tiene que ser mayor que el tercero. Esa es la desigualdad triangular. O sea que tenemos que poder verificar que la suma de estos dos sea mayor que el otro. Pero es verdad, 1 más 1 no es mayor que 6, es menor que 6. Así que en realidad este triángulo, por más que queramos, no se va a poder formar, no existe, no tiene posibilidad de existir. Por otro lado, podríamos tener al 2, 2 y 4 ya como variando un poquito los valores de los primeros dos lados, podemos variarlo de 1 a 2 y 2 más 2 más 4 da 8, efectivamente, pero la suma de estos dos da igual al tercer lado, no es mayor, tiene que ser mayor que el tercer lado, cualquiera que sea, o sea, tendríamos que poder hacer la prueba desde cualquier perspectiva, pero ya con esta se cae, ¿cierto? El hecho de que ya no cumpla desde alguna de las perspectivas ya hace que todo el triángulo no pueda existir, no se pueda cerrar. Tiene que ser estrictamente mayor y no igual. Luego podríamos pensar en el 1 más 2, ¿cierto? Más 5, que eso también da 8, pero la suma de estos dos no es mayor que 5, así que tampoco es una posibilidad que podamos, que se pueda aplicar o que sea un triángulo que se pueda cerrar. Y vamos a pensar entonces en el 3 más 3 más 2. La suma de 3 más 3 más 2 sí da 8, pero además se cumple que, por ejemplo, 3 más 2 es mayor que 3. En todas las perspectivas se cumple que 3 más 3 es mayor que 2, ¿cierto? Y que desde esta otra suma, 3 más 2 es mayor que 3, ¿cierto? Todas las perspectivas se cumple que la suma de dos lados es mayor que el tercero. Así que ese triángulo sí puede existir. Y por más que quisiéramos buscar otros, teniendo en cuenta que los lados tienen que ser un número entero, tienen que tener longitudes enteras, o sea, no pueden ser punto .5 o punto .3, por más que quisiéramos buscar otros, no vamos a encontrar. Así que esa sería la respuesta a este ejercicio. Hay apenas un triángulo que cumple con la desigualdad triangular. Por otro lado, tenemos entonces la solución del segundo ejercicio que nos propone encontrar el área de un triángulo que cumple las condiciones de la tarea propuesta por el profesor. Pero como ya sabemos que solo hay un triángulo que cumple, tiene que ser este que tiene catetos o tiene medidas, perdón, de 3, 3 y 2. En un triángulo isósceles, porque estos dos lados son iguales, la altura cae sobre la mitad del lado que es distinto, ¿cierto? Sobre el 2. Quiere decir que esto vale 1. Y con un pitagorazo, como lo llamamos en el curso, con un pitagorazo podemos encontrar esta altura. ¿Para qué necesitamos la altura? Porque recordemos que el área de todo triángulo siempre es base por altura sobre 2. Entonces, para poder encontrar esa altura vamos a decir que es el 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado y la raíz de eso porque estamos hablando de Pitágoras. Y nos queda 9 menos 1 da 8, raíz de 8, que se puede escribir como
2 raíz de 2 cuando hacemos descomposición del 8, queda 2 por 4 y el 4 sale de la raíz, eso ya es una descomposición de raíces y ya tenemos la altura. Tenemos la altura, tenemos la base, que es este mismo 2, tenemos esta altura, con eso podemos encontrar el área, que vendría siendo eh, base 2 por altura, 2 raíz de 2 sobre 2 por fórmula y cancelamos estas dos cosas, pero nos queda solamente 2 raíz de 2, que es la respuesta correcta. Esa es el área del triángulo que se puede formar con las medidas 3, 3, 2. Ahí tuvimos que hacer un pitagorazo, digamos que es un procedimiento un poquito más larguito, pero sigue siendo un ejercicio muy chuleable, muy realizable cuando practicamos Pitágoras y manejo de raíces básicas. Si te gusta este contenido, ya sabes, dale like, ayúdame con los comentarios. Hasta la próxima.